Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda parte de esta miniserie de análisis de la industria de los semiconductores y comparativa de las principales compañías que operan en el sector. Si no has visto la primera parte de la serie, te aconsejo que empieces por ella. Tienes el vídeo aquí arriba y también el link en la descripción, ya que hablamos en profundidad sobre la evolución de la industria en los últimos años, sus expectativas de crecimiento a futuro y algunos de los principales retos a los que tendrá que enfrentarse en el futuro. Y además vimos ya la primera parte de la comparativa analizando algunos de los datos fundamentales de las que probablemente sean las tres compañías más importantes de la industria, como son Nvidia, Intel y Broadcom. Y ahora vamos a continuar con esta comparativa. Vamos a continuar con otras 8 compañías importantes de la industria. Os adelanto también que vamos a hablar sobre compañías en Estados Unidos, por supuesto, pero también en Europa y en Asia, para ver las diferencias entre ellas y entender cuál de ellas podría estar en una mejor posición. Así que si te gustan estos vídeos, si te gustan los análisis de sectores y las comparativas de compañías, vamos con ese gran like, ese gran apoyo, porque empezamos. Tengo que recordar, como siempre, que yo no soy asesor financiero ni pretendo serlo, que el contenido de este y todos los vídeos del canal es puramente informativo y que no supone, en ningún caso, una recomendación de inversión, de compra o de venta de ningún activo. Por favor, haz tus deberes antes de invertir tu dinero y de jugarte tu patrimonio. Y vamos a empezar directamente con la comparativa. Como comentábamos en el vídeo anterior, vamos a utilizar gurufocus.com. Aquí vamos a seleccionar la industria que nos interesa. En este caso nos hemos ido hasta semiconductores y hemos seleccionado de momento las compañías en Estados Unidos. Como vemos y como comentábamos en el vídeo anterior, aquí tenemos todas las compañías, las más importantes, ordenadas según su capitalización de mercado, donde comentábamos Nvidia, Intel y Broadcom como las tres más grandes. Y de hecho voy a dejar un momento los datos sobre estas tres compañías que ya veíamos en el vídeo pasado para que podáis ver exactamente la comparativa de sus retornos, de su ROE, ROA y ROI. Aquí tenemos los retornos de las tres compañías, para que podáis ver también la situación de su precio, el target price para cada una de ellas, la diferencia con el precio actual, lo que estiman los analistas, buena posición de deuda en las tres compañías, especialmente en Intel y en Nvidia, un poquito peor en Broadcom, como comentábamos, pero bueno, simplemente para que podáis ver los datos de estas tres compañías, y para verlos completos tenéis justo el vídeo anterior, porque vamos a pasar al segundo bloque de tres compañías. Como decíamos, las vamos a dividir según su capitalización de mercado para que sea la comparativa lo más justa posible. Y ahora nos vamos con otras tres compañías, las tres siguientes, que son Texas Instruments, ticker TXN, que como veis, según su capitalización de mercado ocuparía un 7,5% aproximadamente alrededor del total. Tenemos Qualcomm, 6,7%, y tenemos Applied Materials, ticker AMAT, con un 5,3%. Lo primero que vamos a hacer es colocar las tres en la herramienta. Vamos a colocar Texas Instruments. Van cargando los datos. Vamos aquí a cargar Qualcomm. Y vamos con Applied Materials. Aquí lo tenemos. Bueno, para empezar, lo que comentábamos, vemos que Texas Instruments capitaliza casi 170 billones de dólares, Qualcomm 150 billones y Applied Materials unos 120 billones de dólares aproximadamente. Con respecto al máximo y mínimo de las últimas 52 semanas, el momento en el que se encuentra su precio, pues aquí tenemos que Texas Instruments está bastante cerca del máximo de las últimas 52 semanas, está en 183 dólares ahora mismo, cuando el máximo han sido 197. Tenemos a Qualcomm un poquito más lejos, porque el máximo de sus 52 semanas ha sido 167 y el mínimo 86. Y tenemos a Applied Materials cotizando a 131 dólares, cuando el máximo ha sido 146 y el mínimo 54. Como vemos, las tres, especialmente en el caso de Texas y de Applied Materials, cotizando cerca de ese máximo del último año. Con respecto al price target de los analistas para estas compañías, tenemos 200 dólares de aquí a un año para Texas Instruments, lo que supondría una rentabilidad de un 9,74% desde este momento. Para Qualcomm, los analistas están estimando que llegará a 171 dólares en un año, podría ser cerca de un 30% de rentabilidad sobre el precio actual. Y sobre Applied Materials, los analistas están
prevén que estará en unos 162 dólares de aquí a un año, lo que supondría más de un 23% de revalorización desde este momento. En cuanto al Debt to Equity, tenemos una buena posición, sobre todo en Texas y en Applied Materials. En Qualcomm nos encontramos un Debt to Equity de 2,12. Si vemos la evolución del Debt to Equity de los últimos 5 años, vemos que la que está mejorando realmente es Texas Instruments, que llegó a estar, nunca ha estado a más de 1, pero en este momento a 0,61 de ratio Debt to Equity. La verdad es que la posición es buena. En cuanto al ROE, al ROA y al ROI, aquí sí que vamos a encontrar varias sorpresas en estas compañías. Como decíamos, recordamos que la media del sector en cuanto a ROE está en un Return of Equity del 37% en el sector, en estas compañías en Estados Unidos, y tenemos a Texas Instruments, que tiene más de un 69%, casi un 70% de ROE. Tenemos a Qualcomm, que tiene un 132%, como estáis viendo, y tenemos a Applied Materials, que tiene más de un 40%. La verdad es que las tres son excepcionales. Qualcomm, en este caso, es la que se lleva la palma. Tiene un ROE espectacular. Si nos fijamos en el ROA medio del sector, que está en el 15%, alrededor del 15%, vemos como Texas Instruments lo duplica muy bien. Vemos a Qualcomm con un 22,50%, que es sinceramente muy muy bueno, y Applied Materials un 19,5% también. La verdad es que las tres compañías están en una buena posición en cuanto al ROA. La mejor de ellas, como vemos, es Texas Instruments. Y en cuanto al ROI, en el medio del sector, como decíamos, se sitúa en el 17%. Tenemos a Texas Instruments duplicando el ROI de medio del sector. Tenemos a Qualcomm con un 24,30% de ROI, que es espectacular. Y tenemos a Applied Materials también con casi un 24%. Las tres compañías con un ROI espectacular, muy por encima de la media del sector, pero aquí también destacaría especialmente Texas Instruments, como decíamos, con un 34%. Aquí tenemos sus ventas anuales, 15 billions, casi 15 billions y medio para Texas, casi el doble para Qualcomm y unos 20 billions más que Texas Instruments para Applied Materials. La verdad es que es sorprendente que Applied Materials, siendo una compañía que capitaliza 119 billions, tenga un revenue superior al que tiene Texas Instruments, con la diferencia de capitalización de mercado. Pero vemos un crecimiento anual de sus ventas, en el caso de Texas de algo más del 2%, en Qualcomm ha habido un pequeño retroceso del 3% y Applied Materials sí que ha tenido un incremento importante del 12,20%. Si nos vamos a sus earnings per share, vemos que actualmente Texas Instruments tiene un $2,3 de earnings per share. Aquí vemos la evolución de los últimos 5 años, siempre positivos y crecientes. Vemos en Qualcomm espectacular en los earnings per share de casi $7 y en Applied Materials casi $5. Vemos que excepto Qualcomm, que sí que ha tenido algunos momentos ahí, como estáis viendo, finales de 2017 y algunos momentos de 2018 con earnings per share negativos, pero desde ahí ha pegado una auténtica subida bastante grande y se sitúa ahora mismo en unos $7 por acción. Vamos a ver las valoraciones de estas tres compañías. El PER medio del sector, como decíamos, es de 52 veces, 52,30 veces exactamente, para compañías de semiconductores en Estados Unidos. Aquí tenemos a Texas Instruments cotizando a PER 27 en este momento. Tenemos a Qualcomm cotizando a PER 19, puede ser un PER bastante interesante para Qualcomm en este momento, y a Applied Materials cotizando a PER 27 en este momento, que si lo comparamos con Texas Instruments vemos que está muy similar. Si nos vamos a Price to Sales Ratio para medir cómo de caras o de baratas en relación a sus ventas están cotizando estas compañías, pues nos encontramos a Texas Instruments cotizando a casi 11 veces Price to Sales. La verdad es que es un múltiplo alto. Tenemos a Qualcomm cotizando a 5 veces, que sigue siendo alto, pero para una compañía de este tipo, para una compañía de crecimiento, la verdad es que podría llegar a considerarse algo razonable.
Y por último tenemos a Applied Materials cotizando a Price to Sales de algo más de 6 veces. Y por último, si también consideras importante el dividendo que reparte cada una de las compañías para decidirte a la hora de invertir, aquí tenemos que, bueno, Texas Instruments está repartiendo un dividendo alrededor de $4 por acción, lo que es alrededor de un 2,23%. Tenemos a Qualcomm repartiendo algo más de un 2%, que en este caso no llega a $3 por acción. Y tenemos a Applied Materials repartiendo un dividendo del 0,73%, algo menos de $1 por acción. Vamos a ver cuáles son las tres siguientes compañías. Aquí tenemos una gran conocida, AMD, seguro que muchos la estáis siguiendo, y vamos a compararla con las dos siguientes, con Lam Research Corporation y con Micron Technology, otra buena, gran conocida, que está en la cartera de varios inversores famosos, de los que también seguimos en este canal, como sabéis. Vamos a introducir los tres tickers en la herramienta. Vamos a ver cuáles son los datos que nos ofrece la herramienta. Vamos a empezar con AMD. Vamos con Lam. Y por último vamos con Micron. Muy bien, aquí lo tenemos. Como vemos, lo primero que vemos es lo que comentábamos, la capitalización de mercado. Son compañías que capitalizan menos de 100... Bueno, AMD capitaliza justo un poquito más de 100 billions ahora mismo, pero tanto Lam Research como Micron capitalizan algo más de 85 billions de dólares, lo que, bueno, puede significar, como ya sabéis, que si las compañías no son tan grandes, sí que pueden tener un poquito más de margen, quizás para un crecimiento mayor en el futuro. La verdad es que en el sector en esta industria de los semiconductores, uno de los principales fosos económicos que existen, imagino que ya lo sabréis, pero es que el coste de producción al principio es muy grande porque la inversión en infraestructuras tiene que ser enorme, como ya vimos también en el vídeo anterior en el que hablábamos de la industria en general. Pero después el coste que supone el producir un microprocesador más, un chipset más, una vez que ya tienes esa gran inversión en infraestructura hecha, el coste que supone producir uno más no es mucho mayor. Digamos que aquí la ventaja competitiva se basa en el volumen y en la producción a escala. Entonces, bueno, tenemos aquí varias compañías interesantes. Vamos a empezar por AMD. El precio actual está algo por debajo de los $84. Vemos que el precio objetivo que marcan los analistas para dentro de 12 meses es de $104, lo que supondría una rentabilidad desde este momento de algo más de un 23%. En el caso de Lam Research está cotizando a $612 ahora mismo. Los analistas esperan que llegue a 726 de aquí a un año, lo que sería un 18,5% de rentabilidad en los próximos 12 meses. Y en cuanto a Micron, algo interesante en este sentido es que cotiza a menos de $77, que los analistas están esperando que llegue a cotizar alrededor de los $118, lo que supondría una revalorización, una rentabilidad a un año vista de alrededor de un 54%. Como veis, en casi todas las compañías que hemos ido comentando, la expectativa de los analistas a 12 meses es que el precio de la acción sea bastante superior. Esto quiere decir que los analistas son optimistas con el sector en general, sobre todo con estas grandes compañías. Como hemos visto, la mayoría de ellas son compañías muy rentables, son compañías que ofrecen unos retornos espectaculares, porque es muy difícil ver este tipo de cifras como estamos viendo aquí ahora mismo, como estamos viendo el ROE de AMD que llega casi al 60% cuando la media del sector es del 37%. Tenemos un ROA en AMD del 35,40%, que es espectacular, y tenemos un ROI del 40%, que es brutal también, sobre todo cuando la media del sector está en un 17%. Estamos hablando de que es más del doble que la media del sector. Lo hace mejor, más de 2 veces, el doble mejor que la media de su sector. La verdad es que es una compañía que a mí personalmente me encanta. Este año ha vendido 11,4 billions en revenue, lo que es alrededor de un 10% de su capitalización de mercado. Está teniendo un crecimiento en sus ventas de casi el 20% anual. Aquí vemos la gráfica de los últimos 5 años de la evolución de sus ventas. Creo que habla por sí sola. Tiene unos EPS de $2,3 por acción.
Eso sí que lo hemos visto también, que bueno, hasta finales de 2017, principios de 2018 no fue completamente rentable la compañía, no empezó a generar aquí beneficios, pero desde ese momento, como vemos, la subida ha sido espectacular, especialmente en el último año ha tenido una evolución brutal. De hecho, el crecimiento de sus EPS de los últimos 5 años ha crecido al ritmo de 35%. En cuanto al PER, ¿qué podemos esperar? Bueno, un PER alto, sin duda, 35 veces, está cotizando a PER 35 actualmente, pero la media del sector es PER 52. En cuanto al Price to Sales Ratio, tiene está cotizando a 9 veces Price to Sales Ratio, cuando, bueno, la media del sector es 9,33, o sea que bastante en línea. Y en función, si a alguien le interesa la cuestión de los dividendos, AMD a día de hoy no está pagando ningún dividendo todavía. Vamos a seguir, vamos a ver qué tal los datos de Lam Research y de Micron. Vemos, bueno, Lam Research, como comentábamos, el precio, un potencial con respecto a lo que esperan los analistas de aquí a 12 meses de alrededor de un 18,5%. Tiene un Debt to Equity de 1 exactamente, la verdad es que es razonable, no es nada preocupante. En cuanto al ROE, al ROA y al ROI, vemos unos números espectaculares, 64,5% de ROE, cuando la media del sector decíamos 37%. En cuanto al ROA tiene un 23% ahora mismo, media del sector recordemos 15%, y el ROI en más del 21%, cuando la media del sector es del 17%. La verdad es que nada que decir, superando a la media del sector holgadamente, sin ningún tipo de problema. En cuanto a las ventas de los últimos 12 meses, más de 13 billions, crecimiento del 13% anual. Aquí tenemos la gráfica de la evolución de sus ventas. EPS 23,68 dólares por acción, evolución de sus EPS de los últimos 5 años. Creo que hay poco que decir. Se ve perfectamente que estas compañías han evolucionado y que han vivido un momento muy dulce desde el año 2016, cuando, como comentábamos en el vídeo anterior, porque ha tenido un crecimiento anual del 32,50% en sus EPS. Pasando a la valoración de Lam, vemos que cotiza a PER 25 ahora mismo, media del sector PER 52, como decíamos, Price to Sales de 6 veces y media del sector de 9 veces, 9,3 veces, y en este caso Lam sí que paga un dividendo de 5,20 dólares, lo que es un 0,85%. Y nos vamos rápidamente para comentar Micron. Como decíamos, es una compañía bastante conocida, está en la cartera de inversión de algunos inversores famosos. Según los analistas, tendría un potencial de revalorización de más del 54% de aquí a 12 meses. Debt to Equity espectacular. Vemos que desde el año 2017 ha conseguido bajar muchísimo este ratio. Tiene una posición de solvencia grande en su balance, como vemos. Aquí tenemos los datos del ROE, del ROA y del ROI, que en este caso sí que hay una gran diferencia con lo que hemos visto en sus competidores. 8,23% de ROE, cuando la media de su sector es del 37%, 4,37% en ROA, cuando la media del sector es de 15%, y un 6% de ROI, cuando la media del sector es de 17%. La verdad es que con estos números, comparando con sus competidores y comparando con la media del sector, puede ser de momento la que peor posicionada está en cuanto a retornos. Vamos a ver su revenue, 23,50 billions. La verdad es que es impresionante si lo comparamos, por ejemplo, con Lam, ya que tiene la misma capitalización de mercado prácticamente, y Micron ha generado un revenue en los últimos 12 meses de 23 billions y medio, un crecimiento del 5,80% anual, como veis, con alguna subida y bajada durante los últimos 5 años, y unos beneficios por acción de 2,82 dólares, con un crecimiento negativo en este momento en los últimos 5 años, menos 0,8%. En cuanto a su valoración, está cotizando a PER 27, lo que es un poco por encima de Lam, que veíamos ahora mismo, y lo que es alrededor del 50% aproximadamente de la media de su sector, y Price to Sales bastante razonable de 3,67 veces. Por el momento, Micron no está ofreciendo dividendo a sus accionistas. Vamos a pasar muy rápidamente
a las últimas tres compañías que queremos comentar en este vídeo, las tres últimas compañías de la comparativa, que va a ser ADI, Analog Devices, que es la última de las compañías que se nombran por importancia en su market cap dentro de la industria americana, y después nos vamos a ir a ver la compañía más importante en Europa. Se trata de ASML Holding, ticker ASML, y la más importante en Asia, por la importancia que tiene, que ya veíamos en el vídeo anterior, que es Taiwan Semiconductor, ticker TSM, que como sabéis también cotiza en la bolsa americana. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece la herramienta si introducimos los datos. Vamos a poner el ticker de ADI. Vamos a ver. ASML Holding y Taiwan Semiconductor. La verdad es que, bueno, esta comparativa, quizás Taiwan Semiconductor deberíamos haberla incluido dentro de las tres primeras compañías por capitalización de mercado, más de 500 billions. ASML Holding podría estar en un punto intermedio, 284 billions, una de las grandes compañías también, como decimos es la más importante en Europa, y ADI, Analog Devices, que es una de las es la más pequeña, de hecho, de esta comparativa, así que vamos a ver cuáles son los datos, vamos a ver cómo son las expectativas que tienen los analistas. Tenemos, en cuanto a precio objetivo a los próximos 12 meses, el target de los analistas estaría ofreciendo un 13% de rentabilidad en ADI, un 11% de rentabilidad en ASML, en Europa, y un 17% de rentabilidad potencial en Taiwan Semiconductor, esta compañía que es el fabricante de semiconductores más grande del mundo. Es la compañía más importante del mundo en volumen, ahora veremos. Vamos a ver la posición de deuda que tienen las tres compañías. La verdad es que es muy buena, no vamos a pararnos más porque no quiero hacer demasiado largo este vídeo, pero la posición de deuda es buena en las tres compañías. La verdad es que en casi todas las de esta comparativa. Vamos a ver y vamos a hablar de ROEs, de ROAS y de ROIs. En este caso tenemos en ADI. Sabemos que la media en Estados Unidos para el sector, para la industria de los semiconductores, hemos dicho que es ROE de 37% y ADI se queda en un 13%. En cuanto al ROA, que la media del sector es del 15%, ADI se está quedando aproximadamente a la mitad, 7,30%, y el ROI medio un 17%, y ADI se está quedando también aproximadamente a la mitad. Vamos a ver si su valoración también, si su PER y su Price to Sales se corresponden un poco con estos retornos y con esta posición que tiene frente a su competencia. Ventas anuales de los últimos 12 meses de 6,20 billions, crecimiento anual de su revenue al 10,3% anual, como veis la evolución es buena, earnings per share ahora mismo de $2,30 por acción, y la evolución de sus earnings per share, la verdad, creciendo al 8% anual. Y aquí volvemos para ver la valoración. Está cotizando ahora mismo a PER 38, como veis. La media del sector es de 52. Es PER razonable, pero en función de los retornos que hemos visto a mí me parece un poco elevado. Y en cuanto a Price to Sales, la media del sector está en 9,33 y está cotizando a Price to Sales 9,63 ahora mismo. También es cierto que ofrece un dividendo del 1,70%, que son $2,76 en este momento. Y bueno, sinceramente creo que cotizando a estos precios hemos visto otras opciones mejores. Esto es para que un poco saquéis vuestras conclusiones. Por supuesto, dejadme un comentario si os gustan este tipo de vídeos. Dejadme un comentario para saber cuál es la que es vuestra preferida en este caso. Si estos datos que estamos hablando, que estamos exponiendo aquí os ayudan. Yo ya voy sacando, la verdad, mis conclusiones y sacando un poco la idea de en cuáles descartaría invertir solamente viendo estos números, y en cuáles sí que haría un análisis más profundo, más exhaustivo, si estuviera pensando en invertir en alguna de estas compañías. Vamos a ver las dos últimas muy rápido. ASML Holding, la empresa más importante en cuanto a capitalización de mercado en Europa, 284 billions. Como decíamos, el precio objetivo de los analistas está ofreciendo una rentabilidad teórica potencial de algo más del 11%. Posición de deuda es perfecta, no hay ningún tipo de problema. Vamos a ver el ROE, el ROA y el ROI. Está en ROE del más del 33%. La verdad es que acercándose bastante al ROE medio de la industria en Estados Unidos.
ROA de más del 17%, superando el ROA medio de la industria en Estados Unidos. Y en cuanto al ROI, también está superando a la media del sector en Estados Unidos. Está en casi un 19%, cuando la media en Estados Unidos es del 17%. La verdad es que, bueno, está en unos ratios bastante competitivos y creo que es una empresa que se podría tener muy en cuenta. Ha tenido un revenue de los últimos 12 meses de 19 billions, un crecimiento anual de las ventas a 5 años del 17%. La verdad es que está muy bien. Y bueno, aquí vemos la evolución, aquí vemos el gráfico. La evolución de sus ventas del revenue últimos 5 años, creciente al 17%, como decíamos, $12,76 de EPS ahora mismo, beneficios por acción, crecientes también al ritmo del 21,5% en los últimos años. La verdad es que el crecimiento está siendo espectacular y así lo muestra su valoración, un PER de 52 veces y media, un poquito por encima incluso de la valoración de este tipo de compañías en Estados Unidos, y un price to sales ratio de 14,50 veces en este momento. No voy a decir que no se puede invertir en una compañía que cotiza a 14 veces price to sales, sino, bueno, toda la gente que invierte en Tesla o que invierte en este tipo de compañías, no sé, seguro que hay opiniones de todo tipo, pero para mí, viendo los ratios a los que cotiza la competencia, viendo los retornos que están ofreciendo algunas de las competidoras que hemos visto justo en este vídeo hace unos minutos, creo que este ratio la verdad es que me parece súper exigente. Y bueno, tiene también un dividendo de casi el 0,50%, que son $3,28 en este momento. Y vamos con la última de las compañías, quizás una de las más importantes, bueno, sin duda una de las más importantes del mundo, porque es el mayor fabricante de semiconductores del mundo, Taiwan Semiconductors, capitalización de mercado $550 billones. Está cotizando actualmente a $115, cuando el máximo de este año, de las últimas 52 semanas, ha estado en 142 y el mínimo en 55. Tenemos un precio objetivo de los analistas de $135 de aquí a un año, lo que supondría una revalorización potencial de rentabilidad del 17,21%. En cuanto a su debt to equity, nada que comentar, una buena y sólida posición en el balance. Los retornos, tenemos un ROE del 29,60%, cercano pero inferior al ROE medio de la industria en Estados Unidos, un ROA del 20,10%, bastante holgadamente por encima de la media del sector en Estados Unidos, y un ROI del 22,50%, también holgadamente superior al ROI medio en Estados Unidos. Tenemos unas ventas totales de este año de 50 billones últimos 12 meses, a un crecimiento del 9,70%, aquí lo podéis apreciar perfectamente en el gráfico, crecimiento de ventas del casi el 10%. Es brutal para una compañía que capitaliza 550 billones de dólares. Se supone que una compañía tan grande tenderá a tener un crecimiento menor que el resto. Y de hecho, bueno, si hacéis si hacéis pausa y vais hacia atrás y veis los datos de las otras compañías, podréis comparar y podréis ver estas diferencias, especialmente con las compañías que capitalizan menos, que son más pequeñas, ¿no? Que es lo que tiene todo el sentido. Después, EPS, $3,75 por acción, crecimiento del 11,10% anual durante los últimos 5 años. Estáis viendo la evolución claramente en el gráfico. Y vamos con las valoraciones. Está cotizando a PER 30. La verdad es que es un PER razonable. Sabemos que las compañías en Asia funcionan de otra manera en cuanto a valoraciones. No se suelen ver valoraciones tan exageradas como las que estamos viendo en Estados Unidos, porque cuando inviertes en Asia, pues entran en juego otra serie de factores que hacen que el mercado sin duda sea más exigente a la hora de valorar estas compañías. Tenemos un price to sales de 10,9 veces. La verdad es que es incluso elevado, pero hablando de una compañía de la calidad de Taiwan Semiconductor, la verdad es que, bueno, poco que decir. Y sí que paga un dividendo del 1,51%, $1,75 en este momento, por si a alguien le resulta interesante y también es una cosa que le afecte. Bueno, solamente por mi parte agradeceros que hayáis pasado un ratito de vuestro día por aquí. Por favor, dejadme en comentarios cuál es vuestra preferida, cuál es de estas compañías que hemos visto en estos dos vídeos es la compañía en la que vosotros invertiríais y por qué. Y si os ha sorprendido alguno de los datos que hemos visto en cuanto a retornos, en cuanto a rentabilidades de las compañías, en cuanto a su crecimiento.
Y por supuesto ese gran like, ese gran apoyo si os gustan este tipo de vídeos y queréis que sigamos haciéndolos, porque nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo, en una nueva comparativa de otro sector que os desvelaré dentro de poco cuál es. Pero bueno, de momento lo dejamos aquí. Un saludo y hasta pronto.